todos, estamos aquí en mi canal, la Educación Física del siglo XXI, y hoy tenemos a Moisés, un clásico que ya pasa aquí por tercera vez. Si no lo conocéis, Moisés es maestro de Educación Física en Valencia, preparador de oposiciones, es mi preparador, de hecho, y bueno, y actualmente está trabajando en una corporación que se llama Órbita Oposiciones. Dejaré toda la información en la descripción del vídeo. Y hoy, como todo el mundo sabe, el año 2022 es el año de las oposiciones de primaria y quería traer ahora, a principios de septiembre, un vídeo que tratase todo el tema este de cómo afrontar el proceso de la oposición este año y que también puede servir, por supuesto, para los de secundaria, que serán ya dentro de un año o dos. Y nada, Moisés, si quieres decir alguna cosa. Sí, bueno, primero dar también la bienvenida a todos y a todas y agradecer a Rafa otra vez que me haya invitado a este canal. Él sabe que para mí es un placer venir aquí periódicamente y, bueno, compartir ideas, experiencias y demás. O sea que mostrar ese agradecimiento en primer Ahí está, lugar. muy bien. Y bueno, así que vamos a darle caña ya. Primero de todo, vamos a hablar un poco sobre cómo nos planificamos, ¿no? Porque creo que es algo súper importante, sobre todo ahora que estamos cara de septiembre. Tenemos que hacer una temporización que tiene que ser Sí, muy importante. Y bueno, queremos hablar sobre ello. Primero hablará Moisés un poco de cómo lo hace él, de cómo lo hace con sus opositores, cómo lo hizo él también en su experiencia como opositor. Y yo también daré pues mis simples consejos de cómo lo hago yo. Pues muy para ti, ¿qué bien. es lo más importante? ¿Qué es lo que tienes tú más en cuenta cuando estás planificando un estudio de oposición a largo o corto plazo? Muy bien. A ver, lo primero es ser realista con tu disponibilidad o tus posibilidades. Sabes que la gente que oposita guarda diferentes perfiles. Podemos tener un perfil de alguien que acaba de acabar la carrera, tiene todo el tiempo del mundo o mucho tiempo, y luego alguien que ya esté trabajando, tenga Sí. familia, tenga obligaciones. Entonces, yo creo que cuando empiezas, en septiembre o incluso en agosto ya ir viendo qué huecos libres vas a tener. Vas a tener 4 horas a la semana, vas a tener 5, vas a tener todas las tardes libre y a partir de ahí ya ponerte con el calendario. Es decir, tengo este tiempo libre, mi meta es esta, que vamos a decir que es junio, no vamos a decir la fecha porque nadie la sabe aún, pero a partir de ahí decir, vale, con esta disponibilidad que tengo y este plazo, este tiempo, ¿qué tengo que hacer para llegar a junio, que es mi fecha tope? Y a partir de ahí ir contabilizando. Una idea, un recurso muy bueno es que también donde te prepares o tu preparador, etcétera, te ofrezca una planificación, aunque sea abierta, moldeable y demás, pero para decir, vale, yo sé que, por ejemplo, en octubre voy a ver estos temas y esta parte de la programación, en noviembre tal, en diciembre tal, y así tú ir sincronizado con quien te está preparando y con quién, o sea, y con tu persona y con tu perfil. Eso por un lado. Y luego, por último, en resumidas cuentas, es planificar a medio, o sea, a corto, medio y largo plazo. Largo plazo sabemos que es la semana de la oposición. El medio plazo para mí sería cada mes, es decir, he acabado un mes, he llegado a lo que me proponía para seguir el siguiente eslabón, me he quedado atrás, tengo que reformularlo. Y luego, por último, semanalmente, a corto plazo, es decir, me ubico de lunes a domingo, he resumido los temas que necesitaba, he hecho el supuesto que me han pedido, he avanzado los aspectos o los puntos de la programación que tengo que abarcar y si voy consiguiendo eso, cada vez va sumando acumulativamente toda esa planificación. Si no, siempre voy a tener que modificarla y adaptarla, que cuidado, puede ser así porque ya sabemos que por mucho que nos planifiquemos la vida da esos imprevistos, es imprecisa y a veces se puede hacer, pero eso, siempre remodelando nuestros objetivos. Sí, yo creo que has dicho algo súper importante, que es ser realista. O sea, que Sí, ver un poco cuáles son tus prioridades y tu disponibilidad y ajustarlo a ello. Es verdad que puede ser que, o sea, hay gente de todo tipo, perfiles jóvenes, perfiles que ya están correcto. trabajando, gente que acaba de salir de la uni. Entonces tú tienes que ajustar al tiempo que tú tengas. Aunque también te digo que aunque no estés trabajando, estés en el paro o lo que sea, yo tampoco soy partidario de decir, vale, pues como tengo mucho tiempo voy a dedicarle 6, 8 horas todos los días, de lunes a viernes, porque al final te quemas. Y sí, puede parecer que de septiembre a junio queda poco, pero tener esa Sí, adherencia
al estudio de 6 u 8 horas todos los días es prácticamente imposible. Así que también quería hablar sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de saber cuántas horas tenemos que estudiar, cuántas horas funcionamos y que yo soy Mm. partidario de eso, de que menos es más, ¿no? Tampoco te digo media Muy hora bien. todos los días, pero ajustarlo a cuando tú estás más activo, sobre todo también Mm. hacer actividad física, los descansos activos, todo esto, ¿no? Moisés, yo creo que tú también compartes Claro. este pensamiento. Sí, de hecho hay una norma, ¿no? Que es la 20-80, si no recuerdo mal, que es el 20% de tus esfuerzos será el 80% de tus resultados. Yo creo que cuando empecé a opositar lo que me asustaba era eso, cuando alguien te decía, no, tienes que estudiar, te dices tú 6 horas al día, 8 horas al día, y decía yo, madre mía, digo, eso para mí al menos como una persona normal que me considero lo veía inviable, al menos desde septiembre hasta junio, por lo que tú dices, la adherencia es básica y creo que para también tranquilizar un poco a las nuevas personas que puedan empezar a prepararse, quitarles ese miedo de no hace falta estudiar 6 u 8 horas al día, al menos desde que empiezas, sino hacerlo de manera acumulativa. Empezar a todo el mundo de una manera más inicial, con los supuestos o a ver qué es la programación, qué es el temario. Al principio perdemos más tiempo, ¿no? En automatizar cómo se resume un tema. A lo mejor para hacer un supuesto de 1 hora estoy 3 porque no me aclaro, no me manejo con los elementos curriculares, pero luego todo eso se va automatizando. Entonces, lo que antes hacía en 3 horas, luego se hace en una. Entonces, sí que es verdad que tener una actitud o una predisposición proactiva a que todo eso desde septiembre se vaya trabajando, sí que va a hacer que conforme pasen los meses, en muy poco tiempo, avances. Y a lo mejor en marzo decir, madre mía, en septiembre no tenía ni idea de esto y ahora mira, me está saliendo súper fluido. Por lo tanto, no pienso que se tenga que estudiar tanto o dedicar tanto. No obstante, es verdad que esto no es una respuesta única o cerrada. Van a haber personas con mayor facilidad o mayor predisposición que con 2 horas al día le vaya fenomenal y luego que otras personas sí que necesiten sus 3, 4, 5, siempre como hemos dicho, adaptado a las circunstancias y a las necesidades de cada uno. Pero para nada pienso que sea así. Sí que creo que en el diseño de nuestra planificación, volviendo un poco al tema de antes, sí que tendremos que manejar también esa carga de estudio, por lo que dices, no debemos quemarnos desde el primer momento. Es como si a un atleta que tiene que presentarse a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que aprovechando que fueron hace poco, le exigiéramos en la carga de entrenamiento en septiembre que debería tener un mes antes de competir. Y eso es insostenible. Creo que debemos empezar como un deportista, ¿no? Que necesita esa planificación en septiembre hacer esa pretemporada, ¿no? Empezar a asociarnos, a quitarnos a lo mejor el polvo del estudio, de ese óxido que hemos generado y a partir de ahí ir haciéndolo acumulativo. Sí que es verdad que conforme vayamos avanzando, toda esa carga de trabajo irá escalonándose y subiendo. Pero empezar desde el principio tan fuerte, yo creo que nos puede pasar factura, Eso exactamente. es. Y bueno, y vamos a tratar otro tema que yo creo que la gente tampoco se plantea mucho, que es la planificación de los descansos, ¿no? Al igual que el entrenamiento, Sí, que, o sea, solemos hacer una planificación de cuándo vamos a descansar, no esa, lo que se llama esa semana de descarga, pues también sí, tenemos que planificar cuándo queremos descansar. O sea, puede ser el fin de semana, que yo, por ejemplo, soy partidario de sábado y domingo no hacer nada, o sí, planificarnos si tenemos más disponibilidad, a lo mejor un día antes de semana y otro día el fin de semana, o hay gente que con 4 días tiene suficiente. Yo creo que también la planificación del descanso está, o sea, tiene que ser clave dentro de una planificación, porque sí, si no, como tú dices, nos quemaremos y necesitamos ese descanso, esa desconexión total del estudio. sí, Incluso, totalmente. Moisés, yo creo, bueno, yo sí creo que también, esto, a ver, yo también parto de que no he opositado nunca, sí que llevo 2 años ya preparándome, este año va a ser la primera vez, pero yo creo que a 3 semanas, por ejemplo, de la oposición, Sí. ¿tú también piensas que tenemos que cumplir esos descansos? Por ejemplo, me quedan 2 semanas, este fin de semana voy a seguir estudiando. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Descansarías? ¿No descansarías? No sé, creo que es una pregunta bastante interesante. Sí. A ver, va a depender mucho, como digo, de la persona, de la situación. Bien organizado, independientemente de que tengas más obligaciones o no fuera de la oposición,
creo que sí que hay que seguir planificando ese descanso, porque es verdad que sobre todo en ese último tramo, que tú dices puede ser un mes antes, 3 semanas antes, 2, las que sean, es cuando más carga mental podemos llevar porque ya llevamos todo ese acumulativo desde septiembre. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor los descansos no pueden ser tan largos, no pueden ser de un fin de semana, a lo mejor sí tenemos ya esa situación de que está acabando el curso, si estamos trabajando, tenemos las evaluaciones, etcétera, pero sí que hay que seguir dejando un hueco libre. Para mí, al menos, uno de los principales errores que cometí era eso, pensar que no iba a necesitar descanso y si un día no había rendido lo suficiente, pues al día siguiente tenía que hacer la doble carga de trabajo y es al revés, te estás autosaboteando. Lo que debes hacer es, si no estoy rindiendo tanto, ¿qué me está pasando ya? Estoy llegando bien, no tengo ganas, estoy muy cansado. Entonces, sí que es verdad que dependiendo de las circunstancias, esos descansos van a poder ser más largos o más variados, o puede que sea simplemente irme una tarde entera a la playa a relajarme, a lo mejor es solo darme un paseo de media hora, pero tiene que haber esa parte, desde luego, porque va a ser la manera de acabar el proceso hasta ese último día, el día de antes, de una manera más equilibrada que no lo contrario. Incluso si luego hablamos más adelante, tampoco caer en el error de que el último día es cuando más tienes que estudiar o más tienes que repasar, en absoluto. El último día puedes hacer un repaso la primera hora de la mañana visual, muy, muy sutil, pero luego todo ese día tiene que ser una desconexión. Y siempre hago la alusión al deportista. Es como si el día de antes de competir le pegamos un machaque a ese deportista, pues al día siguiente no va a rendir, todo lo contrario, va a estar ya mucho más cargado. Entonces, ese día hay que descargar y recargar las pilas. Sí, mira, con eso que has dicho tú, me acuerdo de un profesor que tuve yo de lengua castellana en secundaria, que nos dijo que cuando él aprobó la oposición, el día de antes se fue al cine, solo, ¿eh? Solo. O sea, se fue solo una tarde. O sea, ya sabes tú, el día de antes tienes que estar, vamos, que te subes por las paredes. Pues él se subió, Sí, o sea, se fue al cine a descansar y en esa tarde y en esa noche no hizo nada. Intentó muy bien. desconectar para el día siguiente estar, eso, a tope. Así que yo Sí, creo que eso, que has dado un punto clave, los descansos, que son súper importantes, y sobre todo también no solamente un fin de semana, si por ejemplo nos queremos coger también una semana en Navidad, en Semana Santa, claro. por supuesto. O Sí, sea, tenemos que tomárnoslo como un trabajo también. O sea, el estudio es trabajar. así es. Para nosotros es algo como emprender, pero tenemos que tener esa planificación de los descansos. Mm, totalmente, totalmente. Porque al final siempre tendemos a pensar que descansar es malo o que no estar haciendo lo que se debe hacer nos va a perjudicar, pero para nada. Al fin y al cabo nos va a beneficiar y es lo que se va a acabar viendo por eso. Y muy buen ejemplo el que has dicho de tu profesor, porque en la propia planificación tienes que intentar llegar y no llegar a ese día de antes, sino ese día de antes ya planificar que no vas a hacer nada. Por lo tanto, secuenciártelo así de esa manera. Puedes hacer algo, pero lo que digo, esa última mañana, ese último ratito, pero sobre todo por la tarde, tarde-noche, que ya sabes que también el descanso de ese día es importante, los pensamientos y demás. Todo ese último tramo que se acaba el día tienes que dejarlo libre, despejado. Si vas a estar en el escritorio sentado, evaluando a ver qué sabes, qué no sabes, en el momento que encuentres algo que no te acuerdas bien, o que esta fecha no te cuadra, o que este autor y demás, ya vas a estar el resto del día o de la noche pensando, me lo voy a saber, no me lo voy a saber, y a lo mejor es que luego no te hace falta hacer referencia a ese autor o no te cae ese tema que no te sabes tan bien, por lo tanto, a mí yo del pasado lo que le diría sí o sí es, ese día descansa totalmente porque te lo va a agradecer el cuerpo. Y lo que sabes, ya lo sabes. Un día antes no te va a salvar un proceso de oposición tan largo que empiece en septiembre. Creo que el problema es que como hemos estado tan configurados, sobre todo a lo mejor en la universidad, a que hacíamos exámenes parciales más cortos, donde sí que a lo mejor ese último día de Sí. estudio sí que nos podía salvar, ¿no? De decir, ostras, o estudio ahora o ya estoy vendido. Sí que creo que estamos configurados de esa manera y por eso caemos en el error en la oposición, pero la oposición empieza en septiembre, ¿vale? Y no el estudio a lo mejor memorístico, pero sí el estudio de aprender lo que son las leyes, de aprender lo que se hace una programación. Y eso, las 24 horas antes del examen, no lo vas a poder aprender si ya no lo has hecho durante todo el curso. Eso es. Pues muy bien, pues ahora vamos a tratar otro tema que yo creo que a la gente le va a encantar y que no se suele hablar mucho dentro del mundo de las oposiciones,
es el tema de la salud mental del opositor, o sea, todo el tema de la psicología. Porque como tú Sí, sabes, no somos robots, o sea, no podemos estar al 100% todos los días ni al 80% tampoco. Porque eso, nosotros tenemos una vida afuera, tenemos relaciones, tenemos muchas cosas que nos pueden afectar en nuestro rendimiento como opositor. Y la salud mental, como en todos los ámbitos, ya sea el entrenamiento, el estudio, en una relación amorosa, va haciendo picos, ¿no? O sea, mm, hay semanas que dices que te vas a comer todo, que te vas a comer el mundo, que, buah, ya me he estudiado tres temas, me los sé súper bien, estoy haciendo un supuesto de la hostia, pero sí, luego hay otras semanas que no te apetece hacer nada, que estás desmotivado, estás triste, ya sea porque lo has dejado con tu novia, porque estás mal con tus padres, porque lo que sí. sea, porque estás frustrado. ¿Cómo esa visión que tienes tú como preparador, cómo trabajas tú Mm, esa salud mental? ¿Qué haces tú con tus opositores? ¿Es una variable que tú la sí, tienes en cuenta o qué haces tú? sí. Mira, igual que antes te he comentado la ley que hablaba de que el 20% de nuestros esfuerzos es el 80% de los resultados, luego hay otra ley que yo aplico, no, o sea, que no es propia del estudio, pero que sí que la extrapolo, que es en nutrición, para hacer una dieta adherente o una alimentación adherente. Se habla de hacer el 80% correctamente y luego dejar un 20% abierto a lo que pueda pasar, porque es así, por mucho que planifiquemos la vida, como tú bien dices, como un robot, luego nos ocurren situaciones imprevistas que siempre nos hacen variar un poquito eso. Entonces, para mí, dentro de esos objetivos que nos planifiquemos a largo, medio y corto plazo, siempre buscaría cumplir no el 100%, sino un 80% aproximadamente, con un 20% de margen. Si yo me he planificado hacer en una semana, resumir dos temas, hacer un supuesto y abarcar 2 puntos de la programación, y he hecho los dos temas, he hecho el supuesto y la programación, no he llegado o me he quedado solo con un punto, pues es un margen que contaba con él y luego puedo reformularlo para la semana siguiente. Y de esa manera no voy a tener ese sentimiento de culpa o me voy a machacar psicológicamente y empezar a quemarme antes de hora por algo que yo no he calculado bien, porque un error es calcular que todas las semanas vamos a llegar al 100%. Va a haber semanas que sí, que fantástico, de hecho nos sentiremos bien, de decir, ostras, he llegado a todo, perfecto, incluso me puedo permitir un descanso más grande de lo planificado, fenomenal. Pero asumir que ese 100%, por mucho que nos duela, no vamos a llegar siempre. Ese es otro error que yo cometí, era siempre todas las semanas. Tenía que llegar a lo que me había propuesto y como no me llegara, como no llegara a ese 100%, era lo peor. Y lo mismo, esa mentalidad que crees que es una mentalidad ganadora, luego lo que te va haciendo es que te va lastrando y cargando. Y cuando llegas a junio y has tenido tantos tropiezos, ya estás con una mentalidad más cargante o más pesimista de lo que podías hacer. Entonces, para mí lo primero, no proponerte siempre llegar al 100% de los objetivos. Un 80-20 es un ejemplo, un 70-30, siempre hacer el grueso de lo que nos proponemos, pero saber que no vamos a poder llegar. Eso por un lado. Por otro, y creo que es muy importante también para que la gente no se fustigue tanto, no se queme, creo que es asumir el proceso de oposición. ¿Qué es y qué no es? Un proceso de oposición para mí es una prueba externa que evalúa unos contenidos en concreto relacionado con la educación, con tu especialidad, con lo que sea, pero que no dicta ni lo buen maestro que eres, ni lo mal maestro que eres, solo dicta cómo has hecho esas pruebas. Luego tu realidad puede que sea otra, puede que trabajes y seas un maestro, una maestra fantástico, fantástica, puede que en tu clase lleves metodologías activas, actividades innovadoras, lo que sea, perfecto. Y luego otra realidad es lo que hagas ese día en la oposición. Porque sí que veo que desde septiembre a lo mejor pues te metes en foros de gente que está opositando, escuchas comentarios y demás que desde septiembre empiezan con el mensaje de es que la oposición es muy injusta, es que la oposición es algo que no te evalúa como un maestro, es que la oposición... Y tienen razón en todo, pero lo que tienes que, pienso yo, asumir es, vale, yo quiero conseguir esta meta, que es la plaza, o entrar en bolsa, o simplemente aprobar por mérito propio. ¿Cuáles son las pruebas externas que me están poniendo? Pues esta y esta, ¿vale? Asumo las reglas del juego, quiero decir, asumo que esto es así para conseguir esto, independientemente de que sean más lícitas o no, sí o no. Para mí debes asumirlas. Luego el debate, desde luego, es otro en cuanto a si son más lícitas o no, pero debes asumirlas para decir, si luego algunas de estas características de la oposición me han hecho no sacar tanta nota o quedarme fuera por los méritos o lo que sea,
no va a impactarme tanto porque era algo que sabía que podía pasar. Yo, por ejemplo, en su año, cuando vi el número de plazas, sabía los méritos que tenía, sabía mis posibilidades, que eso es otra cosa, quiero decir, ser consciente de tus posibilidades. Yo, por ejemplo, sabía que tenía no muchos méritos, entonces yo vi las plazas y dije, vale, tengo que sacar muy buena nota para intentar llegar a una plaza y puede que aún así me quede fuera. Entonces, cuando llegas a ese proceso, pues por suerte me salió bien, pero realmente lo equilibré bastante. Entré por poco. Me podría haber quedado muy fuera por poco, evidentemente. Te sabe mal, te fastidia ese día, crees que el mundo es lo peor, pero ya lo ves desde otra perspectiva de que sabías que podía pasar. Lo que no puede ser es que tú veas esas normas muy flexibles y que luego cuando no has llegado a eso o te has quedado fuera por los méritos o no has sacado la nota que esperabas, decir, ay, es que qué injusto es, cuando realmente ya lo deberías haber asumido. Entonces, en ese momento, esa gente a lo mejor que no ha llegado tiene un sentimiento mucho peor del que esperaba porque simplemente no ha contemplado el fracaso. Y creo que para ser libre en este proceso de oposición tienes que barajar el fracaso, por decirlo de alguna manera, el suspenso, el no llegar o lo que sea. Y eso es lo peor que te puede pasar. Y cuando sumas que lo peor que te puede pasar está ahí, creo que vas a ser más libre. Creo que focalizarnos en que lo vas a conseguir sí o sí ante cualquier circunstancia, a la gente que le salga bien le favorecerá mucho, pero a la gente que no le salga bien le puede crear un sentimiento muy duro y incluso luego pueda, porque a veces lo ves, que no vuelva a opositar nunca más o que ya oposite pensando en las situaciones que ha tenido previamente y va a hacer que desde septiembre empiece de una manera muy pesimista. Y cuidado, enfrentarte a un proceso con una mentalidad pesimista que dura casi un año es muy duro, Muy es muy difícil. duro. No, sí, has tocado otro tema. Bueno, estamos tocando muchos temas que yo creo que son súper Es que, guays. claro, va muy interrelacionado. Sí, no, pero sí, es que, a ver, es muy fácil también decirlo, ¿no? O sea, eso de previsualizar, entender, autoconvencerte de que es una oposición, que no es tu vida, entre comillas, me refiero, que van a haber más, que aunque suspendan no pasa nada, o si consigues entrar en bolsa, eso también muy bien. Eso, la verdad es que hay que ir con esa mentalidad, lo que se tiene que promover, la verdad, porque hay mucha gente que, lo que tú dices, a lo mejor tiene mi edad, 25 años, se queda a las Sí. puertas de la plaza, pero entra en bolsa, pero él, pues no, la verdad es que no. Y eso me recuerda, tío, no sé si lo has visto tú en los Juegos Olímpicos, en gimnasia artística, una atleta rusa, ¿vale? Aunque bueno, es Sí. muy distinto, me acuerdo yo, que consiguió la medalla de plata, ¿vale? Pero estaba tan frustrada que empezó a llorar y no saludó a la que ganó la medalla de oro. Lo estoy Claro. comparando con el deporte de élite, ¿vale? Pero me refiero, joder, macho, o sea, me refiero, has conseguido entrar en la bolsa, has cumplido muchos objetivos, no Sí. te, o sea, no te castigues tanto, porque me refiero, y si suspendes también, no pasa nada, me refiero, hay que tomárselo como un proceso de cuáles han sido mis fallos, ya tengo Sí. esa experiencia previa, voy a mejorarlos, ¿no? O sea, a ver, también te digo, como he dicho antes, es muy fácil hablarlo, pero por lo menos hay que intentar o sea, concienciarse sobre ello, yo creo. Sí, sí, es difícil. Sí, es lo que dices, somos personas. Y es muy difícil algún día, alguna tarde, no caer ahí un poco en el error de decir esto qué rollo, o ahora tengo que estudiar estos temas que no sirven para nada, lo que sea, que tampoco estoy de acuerdo en que no sirvan para nada. Es verdad que muchos están obsoletos, pero para mí el proceso de oposición te forma sí o sí para ser mejor maestro. Ya como lo quieras enfocar, si no desde el temario, desde hacer supuestos prácticos, desde conocer la legislación, yo no me atrevería a acabar la carrera literalmente y caer en un cole. Y creo que eso caemos todos en el sentido de decir, ostras, ahora manejo todo eso. Pero sí, podemos caer algún día y es muy fácil caer. Yo he caído muchísimas veces, pero creo que al menos ser conscientes de la situación que comento y de septiembre decir, vale, sé que algún día puede que esté cansado, no me salga bien el supuesto, mande todo a tomar viento, sí, pero luego, si se te activa ese pensamiento de decir, espera, yo estoy aquí porque quiero, yo he asumido que esto es así, todos tenemos que pasar por lo mismo, ya vas rectificando y esos juicios, hacerlos desde septiembre, sí que va a hacer que acabes mejorando esa situación inicial que si no eres consciente de ellos y te enzarzas, por lo dicho, porque yo veo
a tanta gente, tantos comentarios, sobre todo en las redes sociales, parrafadas de quejándose de esto es injusto, me ha tocado aquí en este tribunal, aquí han dicho qué tal, que yo pienso, si todo ese tiempo que dedicas a quejarte, que de verdad hay muchas personas que dedican mucho tiempo, estuvieras estudiando o estuvieras simplemente visualizando esto como algo que no está a tu control directo, etcétera, es que creo que te iría mucho mejor porque lo que buscas es generar un comentario negativo para que la gente se retroalimente en ese comentario. Ha pasado media tarde y no te has acercado más a tu objetivo, que es estar contento. O sea, estar contento con tu proceso o acercarte más a la oposición, independientemente de tu resultado. Has estado una tarde solo fustigándote y compartiendo ese mal con las demás personas cuando no ha llegado a nada. Entonces creo que esa parte de mentalidad desde el inicio es muy buena, que no nos exime, como bien dices, de caer, que todos podemos caer en algún momento, pero a partir de ahí decir, espera, yo sé por qué he hecho esto, yo sé qué tal, hoy puede que haya tenido un mal día, pero yo quiero conseguir esto. Y un ejercicio muy bueno, esto ya me vino cuando me saqué la plaza, pero que no hubiese dudado en hacer ahora o invito a la gente a que lo ponga en práctica, es cuando te sientas mal en cualquier aspecto, estés frustrado, estés cansado, no tengas ganas de hacer nada, siempre visualizar qué haría esa persona opositora que yo admiraría en este momento. Es decir, una persona, ese opositor ideal, siempre lo podemos proyectar todos, siempre conocemos a alguien que dices, ostras, esta persona qué bien lo hace, qué bien lo resume, qué ordenado lo lleva, o puedes, también lo hago siendo maestro, puedes fijarte en algún profesor que tuviste, en algún maestro, pero es en plan, si yo me proyecto como esa persona ideal, que es lo que quiero ser al fin y al cabo, ahora estaría quejándome, ahora estaría escribiendo esto por WhatsApp con mi grupo de amigos de Oppo en vez de estar estudiando, o simplemente darme un paseo para despejarme y retomar luego otra vez la dinámica. Entonces, hacer ese ensayo de qué haría mi opositor o esa persona opositora ideal, creo que es un muy buen recurso, no el único, pero es muy buen recurso para esos momentos que nos llegan ahí de pereza o de lo que sea. Es decir, ¿qué haría esa persona que yo admiraría? Que diría, o esta persona se va a sacar la plaza sí o sí. Entonces, es una manera de regular también esa ¿Sabes? conducta. Otro recurso que yo también creo que puede venir muy bien es que si, por ejemplo, un día tienes que hacer un tema, pero estás tan desmotivado, esa salud mental pues flaquea un poco, a lo mejor hacer Sí, algo que te motive más, ya sea la creación de materiales o hacer una correcto. unidad didáctica, la programación. O sea que tenemos que ser también Mm. muy flexibles un poquito, ¿no? Sí, Está sí, muy sí, bien todo es ser también progresar. ir a piñón fijo porque te va a sacar Sí, resultados, pero hay veces que hay que ser flexible. Y bueno, Moisés, claro, aquí queda dicho que la salud mental tiene un papel es muy importante. importantísimo en una preparación de oposiciones. Y ya para ir terminando, Sí. me gustaría que dieras un consejo que sea útil, que tú hayas utilizado para toda esa gente que quiere empezar, o sea, que va a empezar en septiembre a prepararse o que incluso lleva ya tiempo. ¿Algún consejo que a ti te haya venido súper bien? A ver, ahora que te he lanzado tantos, me quedo así un poco más en blanco, pero sí que es verdad que un pensamiento positivo o que me va a poder, o sea, o que a mi yo del pasado o a esta gente del futuro puede hacer que siga con esa idea, con esa ilusión, con esas ganas, es que independientemente del resultado, lo que está haciendo le está sirviendo de algo. Siempre. Si de por sí cualquier experiencia negativa podemos sacar una conclusión buena, un año entero de preparación, independientemente de que saques un 4, de que saques un 10, de que tengas plaza, de que no tengas plaza, te va a servir. Tú vas a acabar junio o julio, que es hasta donde se alarga este proceso, e independientemente de tu futura situación laboral, te ha servido de algo. Eres mejor de lo que eras en septiembre, sí o sí. Evidentemente, si has hecho este proceso como toca. Siempre va a haber una parte que va a depender de ti. Siempre. De ti va a depender cómo te preparas, aunque es también de tu preparador o de la academia donde te apuntes, etcétera, pero de ti van a depender muchas cosas. Pero de las que no van a depender, no te fustigues. Ahora, de lo que depende de ti, ser mejor maestro o maestra, que lo vas a ser, tener más conocimientos teóricos, tener más conocimientos legales, que algunas cosas no se aplican luego en la realidad, pero te aseguro que te van a ayudar. Vas a saber hacer una programación, vas a saber lo que es una unidad didáctica, que aunque parezca algo obvio, mucha gente que empieza no lo sabe o no sabe hacerla bien. Todo eso ya te ha servido.
Y si realmente tu meta es trabajar de maestro o de maestra, creo que vas a poder hacerlo, porque a día de hoy hay muchos objetivos, hay muchos abanicos para poder llegar ahí. Que puede que trabajar cerca de tu casa es más difícil, sí, pero hoy en día hay bolsas abiertas por toda España. Se puede intentar trabajar en un privado, en un concertado. Vas a poder hacer varias o experiencias internacionales. Hay gente que se va fuera incluso. Quiero decir, ser maestro, ser maestra, vas a poder llegar si estás dispuesto a ello. Entonces, ¿cuánto vas a tardar en trabajar cerca de casa, que es a lo mejor lo que mucha gente busca, o tener una plaza fija, o tener unas condiciones laborales que te permitan estar ya desahogado? Puede que sea más difícil porque son muchas cosas externas, pero si tú quieres ser maestro, vas a poder serlo. Así que mi consejo es que lo que estás haciendo ahora te está ayudando, sí o sí, y sobre todo vas a estar más cerca de tu objetivo, que es trabajar. Para mí nunca va a poder ser un sueño, que hay mucha gente que dice, tu sueño debe ser sacarte. No, tu sueño son muchas cosas que dependen de ti. Si tu sueño va a ser algo externo, como es una prueba de oposición, te va a doler si algún día no llegas. Si tu sueño es ser mejor maestro, trabajar de ello, progresar profesionalmente, todo eso depende de ti. Mira si hay diferencia y mira si puedes tener recorrido en alcanzar ese sueño, que creo que tampoco llega nunca, ¿vale? Para mí, la posición es una meta. Puede ser una meta académica, laboral, como la quieres decir. ¿Se puede conseguir? Si la consigo, fenomenal. Si no la consigo, no me repercute tanto, porque mi sueño son muchas más cosas. Ser una buena persona en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en todos esos ámbitos. Entonces, repito y así ya cierro con esto, lo que estás haciendo hoy te va a servir para mañana, sí o sí, independientemente de tu resultado. Pues la verdad es que sí. Pues has dado también Sí. otro punto culmen ahí. Y yo quería decir solamente un consejo que a mí me ha venido súper bien, es emprender en educación. Sobre todo para la gente que Mm, está empezando, para mantener esa motivación y que no puede a lo mejor trabajar, pues eso, que intenten relacionarse con gente que le guste el mundo de la educación. Si mm, quieren y son más atrevidos a abrirse una red social, ya sea Instagram, YouTube, una página, un blog, publicar sus cosas, pues sus ideas, sus opiniones, sus reflexiones, los juegos que a lo mejor o las unidades didácticas si quieren compartirlas, sesiones, lo que sea. mm. También incluso para gente que está trabajando, interina, también pueden emprender, ya sea en su colegio, intentando mejorar su praxis educativa, abriéndose una cuenta para compartir lo que hace con su alumnado, etcétera. O sea, Sí, intentar emprender en este mundo, sobre todo para mantener esa motivación en el mundo de las oposiciones y, por supuesto, sí. en el mejorar día a día como profesor, yo creo que puede venir súper bien. Así que es un consejo que yo doy y que a mí me ha venido súper bien. Sí, modificar tu entorno. Al fin y al cabo, Pues, si todos los días abres un poco una red social donde veas recursos, veas metodologías, veas simplemente un vídeo motivacional, día tras día, tras día, tras día, eso va a hacer que tengas una mayor motivación, una mayor predisposición a generar ese proceso y que la gente tenga confianza en sí misma, porque todos cuando empezamos a lo mejor pensamos que estamos aquí en cuanto a cuentas educativas o gente que sabe, y realmente creo que el mundo de la educación tiene mucho potencial por explotar que no se ha explotado, y a día de hoy cualquier persona que acabe la carrera puede hacer una puedo cuenta hacerlo. de Instagram, de YouTube, de lo que sea, tener muchísimo potencial. Bueno, para muestra un botón, estamos aquí ahora mismo en tu canal, que realmente Bueno, aún no has opositado y acabas de empezar como aquel que dice y hacer cosas muy buenas. Y hay una otra última cosa que creo que se puede motivar a la gente, es los recursos que hay hoy en día. Mismamente en 2012, 2014, 2015, tú si querías aprender algo, tenías que comprarte un libro, tenías que leer un artículo científico, pero como bien sabes, Rafa, porque sé que investigas sobre ello, hoy en día puedes, solo dándole a un botón, acceder a muchos recursos, a muchas experiencias, que luego también se puede debatir de la calidad o no de ellas, pero desde luego puedes tener un abanico mucho más atractivo de lo que se tenía, te estoy diciendo, hace 5 años o hace 8 años. Entonces, aprovechar eso, no quedarte solo con lo que te den en tu academia o en tu preparación, sino siempre poner ese pequeño grano de arena de tu propia autoría, va a ser lo que también te haga destacar. pues muy bien, Moisés. Esperemos que este vídeo, este podcast, ayude a la gente a un poco prepararse y quitar esa, pues esa niebla, ¿no? Que hay muchas veces en el proceso de oposición.
Y nada más, decirte que muchísimas gracias por venir otro día más a mi canal, que yo creo que vas a venir muchas más veces, porque tú ya eres Gracias aquí a ti por un invitarme. invitado, un invitado clásico ya. O sea, y nada, Sí. todos los que nos están viendo, que muchísimas gracias por el apoyo que estás recibiendo en mi canal. Y bueno, Moisés, si quieres despedirte, adelante. El micrófono Sí. y la cámara es tuya. Pues bueno, me despido como he empezado, agradeciéndote la invitación. Ya sabes que cualquier día que me llames estoy aquí para comentarte lo que necesites sobre educación en general, educación física particular, o en este caso posiciones, que creo que es un mundo muy atractivo y que también se puede sacar mucho provecho enfocándolo bien. Así que nada, también gracias al resto de personas oyentes o consumidoras de YouTube que nos puedan ver, escuchar, etcétera, y que lo que necesiten, pues aquí estamos.